Buenas tardes, vamos a ver ahora el video correspondiente a la parte práctica de la función polinomial de segundo grado y parábola. Vamos con la función polinomial de segundo grado. Bueno, la definición, esta también la llamamos función cuadrática. Son las funciones de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a distinto de c. ¿Qué propiedades tienen estas funciones? Bueno, primero, como sabemos, la gráfica de estas funciones es una curva llamada parábola. El dominio, al ser una función polinomial, va a ser todo el conjunto de los números reales, y la imagen de estas funciones va a depender de la función. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a menos x cuadrado menos 2x más 8, en donde el a es menos 1, el b menos 2 y c es 8. El dominio, como sabemos, de esta función polinomial, todos los reales. Vamos a encontrar la intersección con los ejes. Primero, intersección con el eje x, vamos a hacer y igual a 0. Entonces acá vamos a igualar a 0. Por lo tanto, igualando a 0 y resolviendo la ecuación de segundo grado, encontramos que x es igual a menos 4 y x es igual a menos 2. O sea que vamos a tener intersección con los ejes en los puntos menos 4, 0 y en el punto 2, 0. Intersección con el eje y, voy a hacer x igual a 0 y por lo tanto voy a tener y igual a 8, que es el punto donde corta el eje de la y, será el punto 0, 8. Acá tenemos la gráfica de esta función. Fíjense, corta al eje de las x en menos 4, 0 y en el 2, 0. Corta al eje de las y en el punto 0, 8. Y acá está la gráfica de esta parábola, que al tener el coeficiente a es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Y la imagen de esta parábola va a ser desde menos infinito a 9. O sea, los valores que toma ahí son valores que están entre menos infinito y 9. Bueno, la concavidad, que algo hemos dicho, tenemos la función cuadrática y el coeficiente a, o sea, este coeficiente principal, es el que indica la concavidad de la parábola, o sea, si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Si a es mayor que 0, la función cuadrática será cóncava hacia arriba y el vértice de la parábola va a ser un punto mínimo. Acá tenemos un ejemplo, este es el vértice que será el punto mínimo. Y si a es menor que 0, la parábola será cóncava hacia abajo y el vértice será un punto máximo. Acá tenemos el vértice, el punto máximo. Bueno, intersección con el eje y en la función cuadrática igual a x cuadrado más bx más c. El coeficiente c es el que indica la ordenada del punto donde la parábola intersecta al eje de las y. Entonces tenemos el vértice de la parábola y el coeficiente c es el que me dice, el que me da la ordenada del punto donde la parábola corta al eje de las y. Bueno, vamos a estudiar ahora la parábola. Parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano de coordenadas x, y que equidistan de una recta B llamada directriz y de un punto fijo F llamado foco. Acá tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de una parábola. O sea, todos estos puntos tienen la propiedad de que se encuentran a la misma distancia del foco que de la directriz, que es esta recta llamada directriz, y acá el foco. El vértice se encuentra a la misma distancia del foco que de la directriz. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos de esta parábola. Vamos a tener la parábola
tenemos el vértice de coordenadas HK, el eje de simetría, vamos a tener el foco que va a tener coordenadas h más p sobre 2k y la directriz que va a tener, va a ser de ecuación x igual a h menos p sobre 2. Bueno, vamos a ver con las ecuaciones. El primer caso es la parábola con vértice en el origen y eje de simetría sobre el eje de las x. Entonces, la ecuación va a ser y cuadrado igual a 2px. Esta es una ecuación de la parábola con vértice en el origen, en el 0, 0, y eje de simetría sobre el eje de las x. Entonces tenemos el sistema de coordenadas, el vértice sobre el eje x, y la parábola, el eje de simetría, va a ser el mismo eje x, ¿sí? Y en este caso, como este valor 2p es positivo, se va a abrir hacia la parte positiva de x. El foco va a estar en el punto de coordenada p sobre 2, 0, y la directriz va a tener ecuación x igual a menos p sobre 2. Si ahora el valor del 2p es negativo, ¿sí?, vamos a tener el vértice de la parábola en el 0, 0, el eje de simetría es el eje de las x, el foco ahora está en el punto de coordenada menos p sobre 2, 0, y la directriz va a tener ecuación x igual a p sobre 2. Estos son los dos casos en donde la parábola tiene vértice en el origen de coordenadas y eje de simetría sobre el eje de las x. Si el 2p es positivo, se abre hacia la parte positiva. Si el 2p es negativo, se abre hacia la parte negativa de x. Vamos con el tercer caso. Ahora la parábola sigue teniendo su vértice en el origen de coordenadas, pero ahora el eje de simetría es sobre el eje y. Entonces la ecuación es x cuadrado igual a 2pi. En este caso tenemos vértice en el 0, 0. Vamos a tener el foco, va a tener coordenadas 0, p sobre 2. Y la directriz va a tener ecuación y igual a menos p sobre 2. Si ahora el 2p es negativo, lo que cambia es que la parábola se va a abrir hacia la parte negativa de y. Vértice en el 0, 0. Ahora el foco tiene coordenadas 0 menos p sobre 2 y la directriz tiene ecuación igual a p sobre 2. Bueno, ahora vamos a ver en forma general la parábola ahora con vértice en un punto HK. Primero, con el eje focal paralelo al eje de las x, vamos a tener y menos k al cuadrado igual a 2p x menos h. El 2p acá es positivo, entonces se va a abrir hacia la parte positiva de las x. Tenemos el vértice en HK, el eje de simetría será igual a k. El foco va a estar en el punto de coordenadas h más p sobre 2k y la directriz se va a encontrar, va a tener ecuación x igual a h menos p sobre 2. Esa va a ser la ecuación de la directriz. Y si ahora el 2p es negativo, se va a abrir hacia la parte negativa de x, vértice HK, el eje de simetría, el foco ahora va a tener coordenadas h menos p sobre 2k y la directriz va a tener ecuación x igual a h más p sobre 2. Y ahora la ecuación de la parábola con vértice en HK, pero el eje focal paralelo al eje de las y.
Entonces, las ecuaciones serán x menos h al cuadrado igual a 2p y menos k, o x menos h al cuadrado igual a menos 2p y menos k. Si el 2p es positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia la parte positiva de y. Entonces el vértice en un punto HK, el eje de simetría, y ahora el foco tiene coordenadas h, k más p sobre 2, y la directriz va a tener ecuación igual a k menos p sobre 2. Si el 2p es negativo, entonces la parábola se va a abrir hacia la parte negativa de y. Vértice en punto de coordenadas HK, el eje de simetría. Ahora el foco tiene coordenadas h, k menos p sobre 2 y la directriz va a tener ecuación y igual a k más p sobre 2. Bueno, la ecuación implícita de la parábola es si su eje focal es paralelo al eje de las x, la ecuación es y cuadrado más dx más e por y más f, y si su eje focal es paralelo al eje de las y, la ecuación es x cuadrado más dx más e por y más f igual a 0. Para poder graficar una parábola que está dada en la forma implícita, vamos a tener que pasar de la forma implícita a la forma canónica, que es la que acabamos de ver recién, en donde conocemos el punto de la coordenada del vértice y podemos encontrar el foco y su directriz. Esto lo vamos a resolver en el práctico con los ejercicios del práctico. Nada.